Si eres una persona aficionada a la historia y te preguntan por Etiopía, es probable que el primer dato en el que pienses sea que fue el único país del continente africano que consiguió derrotar al colonialismo europeo. Aunque puede que este sea el hito más importante de la historia etíope, en este vídeo iremos mucho más atrás y haremos un recorrido por más de 2000 años de historia de ese país. Como la Etiopía moderna se construyó a partir de la tradición judeocristiana de las regiones occidentales, será ahí donde pongamos el foco. Empecemos. El mito fundacional de Etiopía nos cuenta cómo la reina de Saba viajó a Jerusalén para encontrarse con el rey Salomón. De esta relación nacería un hijo, Menelik, que fue llevado por su madre a Etiopía para reinar sobre esa tierra. Cuando el niño alcanzó la mayoría de edad, visitó Jerusalén para conocer a su padre, y a su vuelta se dice que se trajo consigo el Arca de la Alianza. Dejando las leyendas a un lado, lo que podemos extraer de este relato es la relación del Cuerno de África con la península arábiga, y un posible contacto temprano entre las culturas etíopes y el judaísmo. No se sabe a ciencia cierta dónde se situaba el reino de Saba, pero se cree que podría haber sido en el actual Yemen. Dado que el judaísmo había arraigado en tierras yemeníes, es probable que la proximidad geográfica y los intercambios comerciales hubiesen facilitado el salto de esa religión al continente africano. No obstante, tengo que advertiros de que existe otra hipótesis que desecha esta explicación, atribuyendo el origen del judaísmo etíope a la escisión de un grupo de cristianos durante la Edad Media. Sea como fuere, esta versión del judaísmo presentaba características propias, seguramente debido a siglos de desconexión con el resto de comunidades judías. El primer reino etíope del que se tiene constancia es el conocido como Damot. Solamente nos han llegado unas pocas inscripciones que hacen referencia a este reino, y lamentablemente no existe un trabajo arqueológico extenso que arroje luz sobre esta etapa. Tampoco ayuda el hecho de que a Etiopía, como materia de estudio, le ha tocado vivir un poco a la sombra de las civilizaciones de Egipto y de Kush, que tradicionalmente han sido el ojito derecho de los académicos interesados en esta zona de África. Para el siglo V antes de nuestra era, el reino de Damot desaparece, probablemente fragmentado en una serie de poderes menores y ciudades-estado. De entre ellos se alzaría el siguiente gran exponente de la historia etíope, el reino de Aksum. A comienzos del primer milenio, tomando ventaja de su posición geográfica y de la situación geopolítica del momento, el reino de Aksum se eleva como un gran nexo comercial, por donde pasaban rutas que iban desde el Imperio Romano hasta la India. Todas estas riquezas catapultaron a los aksumitas a la cúspide de su poder como civilización, al punto de que fueron el único reino del África subsahariana que acuñó moneda en la antigüedad. En el siglo III, el profeta persa Mani incluía a Aksum entre los más poderosos de su tiempo, al lado del Imperio Romano, de Persia y de China. En el siglo IV, el rey Ezana se convierte al cristianismo, siendo tras Armenia el segundo reino del mundo en adoptar oficialmente esta religión. En su apogeo, Aksum llegó a controlar gran parte del Cuerno de África, de Sudán y de Yemen. Desde mediados del siglo VI, el reino vive tiempos de crisis. Comienza a perder población, deja de acuñar moneda y su cultura material se deteriora. Las rutas comerciales se vuelven inestables debido a la guerra con los persas, y además puede que un cambio climático afectase negativamente a las cosechas. Décadas más tarde, el profeta Mahoma comenzaba la predicación del Islam. Durante sus inicios, el profeta y sus seguidores se encontraban en el punto de mira de los líderes de la Meca. En ese momento, Mahoma envía a un grupo de fieles a pedir refugio al rey de Aksum. De forma progresiva, el Islam se expande por las zonas costeras del Cuerno de África, principalmente gracias a los intercambios comerciales. Tierra adentro, el cristianismo seguiría siendo la religión dominante. Con el rapidísimo crecimiento del califato islámico, el escenario geopolítico da un vuelco. Aunque las relaciones entre Aksum y los primeros califas eran pacíficas, las rutas comerciales estaban ahora en manos de los árabes, y los aksumitas se habían quedado aislados, entrando así en la que sería su fase de decadencia definitiva. Según la tradición legendaria etíope, una reina encabezó a un ejército pagano que arrasó Aksum, iniciándose así una época oscura en su historia. Esta reina pudo haber sido judía o también pagana, aunque su existencia no está ni mucho menos demostrada. Se supone que ella y sus descendientes gobernaron sobre los restos del reino aksumita.
Con la caída de Aksum, el centro de poder se desplaza hacia el sur, a la ciudad de La Libela. Una nueva dinastía, los Zagwe, consiguen extender su control por la región, aunque sus dominios serían mucho más modestos que los de Aksum en su apogeo. El conocimiento que tenemos sobre esta dinastía es todavía demasiado limitado, y lo cierto es que la trascendencia de su reinado a nivel internacional es más bien escasa, debido al aislamiento del mundo mediterráneo y de Europa. Lo más destacado de este periodo es la construcción del conjunto monumental de La Libela, que en la actualidad constituye uno de los iconos de Etiopía. Estas iglesias, talladas sobre un único bloque de piedra, fueron el resultado del deseo de construir una nueva Jerusalén en Etiopía, puesto que la original había sido reconquistada por los musulmanes. A finales del siglo XIII, la dinastía Zagwe es derrotada por Yekuno Amlak, que aseguraba ser descendiente del rey Salomón y de la reina de Saba, a través de su hijo Menelik, continuando así con la tradición aksumita. Se funda entonces la dinastía salomónica, que gobernará Etiopía de forma ininterrumpida hasta el siglo XX, exceptuando un breve periodo de 14 años en el siglo XVI, cuando el sultanato de Adal conquistó la meseta etíope, confinando a los restos de las fuerzas salomónicas en las montañas. El monarca etíope apeló a los portugueses en busca de ayuda, los cuales enviaron una pequeña fuerza que, en combinación con los leales al monarca, derrotaron al ejército del sultanato y restauraron las fronteras del reino. La guerra había dejado a ambos reinos debilitados, circunstancia que es aprovechada por las tribus de los oromos, que inician una migración en dirección norte, cambiando para siempre el paisaje demográfico de la región. La migración de estos pueblos frenó la expansión del Islam hacia el interior del continente, aunque a posteriori la mitad de la población de los oromos se convertiría a esa fe. Durante el siglo XVII, la ciudad de Gondar asume el rol de nuevo centro de poder, del mismo modo que antes lo habían sido Aksum y La Libela. La irrupción de los oromos erosionó la autoridad de la monarquía, y durante un periodo de casi 100 años, los monarcas salomónicos quedan confinados en su capital, y el poder real pasa a estar en manos de los señores locales. A estos años se los conoce como la Era de los Príncipes. El emperador Tewodros será el que consiga poner fin a esa situación, y a través de varias campañas militares centraliza sus dominios. No obstante, su reinado será corto, puesto que cometió suicidio tras ser derrotado por una expedición británica. El conflicto comenzó por algo tan trivial como una solicitud de asistencia que no fue respondida por los británicos. El monarca etíope, ofendido, apresó a un grupo de misioneros, y eso precipitó la organización de una expedición para liberarlos. Los británicos desembarcaron en la costa de Eritrea y negociaron un acuerdo para atravesar la región de Tigray de forma pacífica. Consecuentemente, se abrieron paso hacia el sur, asediando y conquistando la fortaleza de Magdala, que era la sede de la corte de Tewodros. A su retirada, la expedición dejó en la región de Tigray numerosas armas y municiones, como pago por haber cumplido con su parte del acuerdo. Este hecho será crucial en años venideros. Con todo ese material, el señor de Tigray incrementa en gran medida su poder y en última instancia logra derrotar en batalla al sucesor de Tewodros. Será coronado emperador con el nombre de Johannes IV. Este será otro monarca al que le tocará vivir tiempos desafiantes, puesto que tendrá que hacer frente a un enemigo que avanzaba desde el norte. El gobernador otomano de Egipto era un hombre muy ambicioso y deseaba forjar un imperio africano que controlase toda la cuenca del río Nilo. A pesar de que los egipcios contaban con un ejército formidable, los etíopes consiguen asestarles varios golpes mortales en el campo de batalla. Estas derrotas los dejan en una situación insostenible y por lo tanto tienen que abandonar sus territorios sureños. La construcción del Canal de Suez da un vuelco a la geopolítica de la región y el Mar Rojo se pone en el punto de mira de los imperios coloniales. Francia estaba ansiosa por hacerse con más plazas costeras y devaluar así el potencial del tráfico comercial británico por Suez. Tras el colapso egipcio, la monarquía etíope deseaba ampliar su influencia en Eritrea, como puerta para sus intercambios comerciales con el exterior. En principio, los británicos les animan a hacerlo, eso sí, solamente porque de esta forma hacían contrapeso a las ambiciones de los franceses. Cuando Italia y Francia quedan enemistadas por el caso del protectorado de Túnez, los etíopes dejan de ser útiles a las maquinaciones británicas, y Eritrea es entregada a los italianos, que estaban más que dispuestos en embarcarse en una aventura colonial.
Los italianos se hacen con el control de un par de plazas en la costa eritrea, entre ellas el puerto de Massawa, que hasta ese momento era la opción más lógica para dar salida al tráfico comercial con la meseta etíope. El emperador Yohannes cae muerto mientras batallaba contra los musulmanes en Sudán, y el consiguiente tumulto político es aprovechado por los italianos para expandir su colonia. La corona etíope acabará en manos de Menelik II, que se sube al trono en el contexto de una enorme presión de los imperios coloniales, que se estaban repartiendo el continente africano en la Conferencia de Berlín. Menelik firma con Italia un tratado para regular sus relaciones diplomáticas y demarcar la frontera, pero los italianos hacen una jugada de lo más sucia, que resulta en dos versiones diferentes del mismo tratado. En la italiana, Etiopía quedaba reducida a ser un protectorado, puesto que todas sus relaciones internacionales tendrían que hacerse a través del Reino de Italia. Por supuesto, la versión etíope no establecía ese requisito. Hecha la trampa se desata el conflicto, y los etíopes denuncian el tratado nada más darse cuenta. A pesar de que Etiopía había intentado buscar aliados, se encontraba prácticamente sola en este conflicto, y sus maniobras diplomáticas únicamente encontraron una respuesta favorable en el Imperio ruso, que se mostró dispuesto a ayudar con material militar. Los italianos pensaban que someter a un reino africano iba a ser un paseo, no sabían ni por asomo que su agresión estaba a punto de provocar una movilización sin precedentes. Menelik lideró a sus hombres al norte, y en Tigray libraron la decisiva batalla de Adwa, donde las fuerzas coloniales italianas fueron aplastadas. Cuando las noticias del desastre llegaron a casa, los disturbios se extendieron por toda Italia, y el gobierno hubo de dimitir. Los italianos tuvieron que reconocer las fronteras etíopes en el subsiguiente Tratado de Paz, y tras ellos los demás poderes europeos reconocieron también a los vencedores. Etiopía se había librado así de ser colonizada. Gracias a esta victoria, la monarquía salomónica tuvo vía libre para expandir sus dominios, y en los siguientes años quedan formadas las fronteras que conocemos en la actualidad. Se puede decir que Menelik fue el padre de la Etiopía moderna, pues además de definir su territorio, a su reinado se le debe el establecimiento de la capital en Addis Abeba. Esta urbe quedaría unida por ferrocarril con el puerto de la Somalilandia francesa, que pasa a ser la principal vía de comunicación con el exterior, dando esquinazo a los aranceles italianos en Massawa. La modernización es significativa y las viejas rutas caravaneras quedan obsoletas. Las primeras décadas del siglo XX estarán caracterizadas por el ascenso de Tafari Makonnen, mejor conocido por el nombre de Haile Selassie, con el que se coronó emperador de Etiopía en 1930. En esa década, Benito Mussolini estaba en la cima de su popularidad como líder, pero necesitaba una empresa común a la que dirigir los esfuerzos de la Italia fascista. Se produce así la invasión de Etiopía, con la que los italianos esperaban reparar viejas heridas en su orgullo. A pesar de su superioridad tecnológica y material, se vuelven a encontrar con una fortísima resistencia, y la campaña progresa mucho más lento de lo esperado. Finalmente, los italianos consiguen capturar Addis Abeba, y el emperador Haile Selassie tiene que exiliarse. Italia consigue salirse con la suya, básicamente porque el resto de potencias estaban demasiado ocupadas vigilando a Alemania. Se forma así la colonia del África Oriental Italiana, en la que se agrupan Eritrea, Etiopía y Somalia. Los italianos no consiguen un control absoluto, y tienen que hacer frente a una constante resistencia de los nativos. Su nueva colonia es deficitaria, ya que necesitaba grandes inversiones para sostenerse. Italia entrará en la Segunda Guerra Mundial en verano de 1940, y si bien al principio consiguen invadir la Somalilandia británica, para finales de 1941 son derrotados, quedando reducidos a unas pocas guerrillas. Haile Selassie recupera el trono, y al término de la guerra los aliados ponen la región de Eritrea bajo protectorado etíope. Durante la posguerra, el régimen de Haile Selassie se esfuerza en modernizar el país, poniendo el énfasis en las instituciones educativas y en la administración política. En la década de 1960, varias malas decisiones cimentan su suicidio político. Decide anexionarse Eritrea, en lo que era una clara violación de lo pactado con los aliados. En esa región estalla entonces una insurrección separatista, que se prolongará durante las próximas décadas. Los movimientos comunistas crecen en este contexto. En los años 70, el país estaba ya metido en una crisis a gran escala. Las reformas habían fracasado, reinaba la corrupción, la inflación subía como la espuma y el hambre se había extendido ya por varias regiones. El emperador era un hombre de avanzada edad y el malestar social era obvio.
En 1974, una facción de militares comunistas destrona al emperador y se hace con el poder. El país pasa a estar dirigido por una junta militar. La política continúa en un estado tumultuoso, donde las purgas de adversarios se convierten en algo frecuente. Del desorden emerge como hombre fuerte Mengistu Haile Mariam, quien controlará al nuevo régimen. A la junta le salen rápidamente numerosos adversarios. Se organizan grupos armados de distinto signo, de marxistas enemigos del régimen, de monárquicos y de las diferentes etnias, que buscaban librarse de la hegemonía cultural de los amharas. El país entra en un estado de guerra civil. En Eritrea la resistencia se hace cada vez más fuerte, pero la junta decide continuar con el conflicto antes que sentarse a negociar. En 1977, Somalia percibe la debilidad de su vecino y decide invadir la región de Ogadén, con el objetivo de reunificarse con la minoría somalí que habitaba esa parte del país. Etiopía recibe la asistencia de la Unión Soviética y de Cuba. Los cubanos enviarán a sus soldados para apoyar al ejército etíope y juntos lograrán empujar a los somalíes de vuelta a su frontera. La junta militar emprende una represión a gran escala para tratar de controlar la situación interna. En la década de los 80 introducen una serie de reformas para intentar acercar el país al comunismo soviético. No obstante, y a pesar de una contundente ayuda del bloque comunista, la situación era ya insostenible. La producción agrícola estaba destrozada tras años de guerra y sequías, y el hambre se estaba cobrando la vida de miles de personas. En 1991, una coalición de grupos tribales, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, conquista la capital, acabando con el régimen de la junta militar. Se abre así un nuevo periodo en la historia etíope, caracterizado por la dominación de los políticos de Tigray. Su gobierno establece un sistema federal en el que Etiopía queda dividida de acuerdo con sus grupos étnicos, y teóricamente se garantiza en la Constitución el derecho de cualquiera de ellos a la autodeterminación. Se sientan a negociar con los eritreos, y ese país consigue la independencia tras un referéndum. No obstante, esta deriva pacifista tendrá poco recorrido, y desacuerdos a la hora de demarcar la frontera desencadenaron una nueva guerra entre ambos países. Los tigrinos se mantendrán en el poder hasta el año 2018, cuando nuevos episodios de conflictividad y protestas trajeron consigo otro cambio de régimen, asumiendo la presidencia Abiy Ahmed. Este nuevo orden no tardará mucho en tener que enfrentarse a nuevos conflictos, que veremos con más detalle en el próximo vídeo.